Bueno, un problema de aplicación es el que estamos viendo al frente. Dice, si se disuelven 40 gramos de hidróxido de sodio, 40 gramos de hidróxido de sodio en 460 gramos de agua, determine el porcentaje en masa de soluto de dicha solución. La recomendación es que leamos detenidamente el enunciado del problema, que saquemos datos, como lo estoy haciendo acá. Fíjense bien que a mí me dicen 40 gramos de hidróxido de sodio, ese es el soluto. Aquí la masa del soluto es 40 gramos. Y dicen que se han mezclado con 460 gramos de agua. El agua es el solvente. Masa del solvente 460 gramos. Y sabemos que si sumamos la masa del soluto con la masa del solvente, me va a resultar la masa de la solución. Al sumar 40 gramos más 460 gramos, tendré 500 gramos de solución, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasar a la resolución del problema. Si a mí me piden el porcentaje en masa de soluto, me están pidiendo el porcentaje masa-masa. Entonces, yo sé que el porcentaje masa-masa es la masa del soluto sobre la masa de la solución por el 100%. Lo que voy a hacer es agarrar estos 40 gramos, que es la masa del soluto, y lo voy a reemplazar acá. Voy a agarrar estos 500 gramos, masa de la solución, y lo voy a reemplazar acá donde dice masa de solución. De tal manera que al reemplazar 40 gramos entre 500 gramos por el 100%, me resulta una concentración del 8% en masa de soluto. ¿Cómo podemos interpretar este resultado? ¿Qué interpretación le damos a este resultado? Que al preparar esta solución, de cada 100 gramos de solución, 8 gramos son de hidróxido de sodio, de soluto. Eso es lo que entendemos. Hay 8 gramos de hidróxido de sodio por cada 100 gramos de solución. 8% en masa de soluto. Veamos el problema 2. Dice, ¿qué concentración en partes por millón resulta de tal forma que contiene 25 gramos de cianuro de potasio por cada 5 toneladas métricas de solución? Bueno, leamos detenidamente que hay 25 gramos de cianuro de potasio y que son 5 toneladas métricas de solución, ¿no? Inmediatamente podemos darnos cuenta que el cianuro de potasio es el soluto, ¿no? Vamos a sacar los datos. Nos piden la concentración en partes por millón. La masa de la solución son 5 toneladas métricas. Cada tonelada métrica tiene 1000 kilogramos. Entonces, recuerden ustedes que la masa de la solución debe estar en kilogramos para calcular partes por millón. Entonces voy a multiplicar las 5 toneladas por 1000, ¿no? 5 por 10 al cubo, 5 por 10 al cubo kilogramos. Esa es la masa de la solución en kilogramos. Por otro lado, si a mí me dicen 25 gramos de cianuro de potasio, esa es la masa del soluto. Pero cada gramo tiene 1000 miligramos. La masa del soluto debe estar en miligramos. Si multiplico 25 por 1000, me va a dar 25.000 miligramos, que es lo mismo 2,5 por 10 a la cuarta miligramos. Estos datos ya los tengo ordenados y acondicionados. Masa de la solución en kilogramos, masa del soluto en miligramos, y paso a la resolución del problema.
Ustedes deben recordar que las partes por millón se calcula dividiendo la masa del soluto en miligramos entre la masa de la solución en kilogramos. Entonces, reemplazando los valores, masa del soluto 25 por 10 al cubo o 2,5 por 10 a la cuarta miligramos, entre la masa de la solución 5 por 10 al cubo kilogramos, ¿no? De tal forma que al operar me va a resultar 5 partes por millón. Esa es la respuesta para la pregunta 2, ¿no? La concentración en partes por millón de esta solución es 5 partes por millón. Continuamos con la pregunta número 3. Observemos cómo en este problema me dicen: se disuelven 490 gramos de ácido sulfúrico de masa formular 98 en agua. Se disuelve 490 gramos de ácido sulfúrico en agua hasta completar un volumen de 2.500 mililitros. Y me piden determinar la molaridad de esa solución. Fíjense, definitivamente el ácido sulfúrico es el soluto, ¿no? Porque el solvente va a ser el agua. O sea, vamos a preparar una solución acuosa. Si vemos los datos, tenemos lo siguiente: masa del soluto 490 gramos. La masa molecular o masa formular 98 unidades de masa atómica, ¿no? Luego tenemos el volumen de la solución 2.500 mililitros, pero vamos a pasar esos mililitros a litros, es necesario. Como cada litro tiene 1.000 mililitros, vamos a dividir 2.500 entre 1.000 y me resulta 2,5 litros de solución. Lo que me están pidiendo, el valor de la molaridad. Esta es mi incógnita. Entonces, en la resolución tenemos que recordar primero que hay que calcular el número de moles del soluto, ¿no? Tú sabes por tus estudios de cálculos químicos que el número de moles es la masa entre la masa molecular. Entonces, el número de moles del soluto es la masa del soluto entre la masa molecular del soluto. Vamos a dividir los 490 gramos, dato del problema, entre la masa molar 98, dato del problema también, y me resulta que en esta solución hay 5 moles de ácido disueltos, ¿no? 5 moles de ácido. Entonces, ahora sí ya puedo calcular la molaridad de la solución. Por definición, ustedes saben que la molaridad es el número de moles del soluto entre el volumen de la solución. Entonces tendré que dividir los 5 moles de soluto que calculé acá entre el volumen de la solución 2,5 litros, que era dato del problema. Y al operar me va a resultar solución 2 molar. Lo que he preparado es una solución acuosa de ácido sulfúrico 2 molar, respuesta para el problema número 3. Tenemos el problema 4. Fíjense en este problema. El problema 4 nos dice cuántos gramos de permanganato de potasio de masa formular 158 se requieren para preparar 400 mililitros de solución 0,4 molar. Esta vez, nótese bien, me dan la molaridad, me dan el volumen de la solución, que son 400 mililitros, me dan la masa formular del permanganato de potasio, que es 158, y me piden la masa en gramos del soluto, lo que se requiere de permanganato de potasio. Los datos los tenemos acá. Me piden la masa del soluto, me dan el volumen de la solución, 400 mililitros, que pasado a litros es 0,4 litros, ¿no? Y me dan la molaridad, que también vale 0,4, como ustedes ven. Entonces,
para la resolución del problema vamos a hacer lo siguiente. A partir del concepto de molaridad, vamos a despejar la masa del soluto. Ustedes saben que la molaridad es el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución en litros. Pero si yo despejo, la masa del soluto es la molaridad por la masa molecular del soluto por el volumen de la solución. Entonces, la masa de soluto, la masa de permanganato que estoy buscando, será la molaridad, dato del problema, 0,4, por la masa molecular del soluto, dato del problema, 158, por el volumen de la solución, 0,4 litros. Y al operar resulta que la masa del soluto es 25,28 gramos. No se olviden que como estamos hablando de mol gramos, entonces la masa del soluto siempre va a resultar en gramos. Respuesta para la pregunta número 4. En el problema 5 me dicen, se mezcla hidróxido de sodio de masa formular 40 con 720 gramos de agua. Me dicen, determine la molalidad de la solución y la fracción molar del soluto. Esta pregunta tiene dos partes, ¿no? Esta preguntita hay que resolverla de tal manera que se puedan ver sistemáticamente los datos. Vamos a hacer lo siguiente. Hemos construido acá un cuadro donde se muestran los componentes, el hidróxido de sodio, que es el soluto, el agua, que es el solvente. En el problema me dicen que son 8 gramos de hidróxido de sodio, de soda cáustica, 8 gramos, mezclados con 720 gramos de agua, agüita, 720 gramos. Yo sé que la masa formular de la soda cáustica es 40, dato del problema, y todos sabemos que la masa formular del agua es 18, ¿no es cierto? Entonces, en esta columna vamos a poner el número de moles. Si dividimos la masa de la soda, 8 gramos, entre la masa formular 40, 8 entre 40 me resulta 0,2 moles. Si dividimos la masa del agua, 720, entre su masa formular 18, me va a resultar 40 moles. Entonces, tenemos 0,2 moles de hidróxido de sodio y 40 moles de agua. Total, 40 más 0,2, 40,2 moles totales, ¿no? Una vez que tenemos los moles, tanto de la soda como del agua, y los moles totales, ya vamos a proceder a la resolución del problema. Fíjense, si me piden calcular la molalidad, a mí me dicen que la molalidad, teoría, la molalidad es el número de moles del soluto entre la masa del solvente, pero en kilogramos. Entonces, el número de moles del soluto lo tenemos acá, 0,2 moles, lo reemplazo, 0,2 moles, entre la masa del solvente, que es el agua. Aquí yo tengo 720 gramos, lo divido entre 1000 y tengo 0,72 gramos. De tal manera que al dividir 0,2 moles entre 0,72 kilogramos, me resulta 0,28 molal. Esta es una solución 0,28 molal. ¿Entendido? Vámonos a la otra parte de la pregunta. Nos piden calcular la fracción molar del soluto. Sabemos que si queremos calcular la fracción molar del soluto, tenemos que dividir el número de moles del soluto entre el número de moles totales, ¿no es cierto? Y ya sabemos que el número de moles del soluto es 0,2 moles, lo reemplazamos, y el número de moles totales es 40,2 moles. Entonces reemplazamos acá 40,2 moles y al operar me resulta que la fracción molar del soluto es 4,97 por 10 a la menos 3. Resultado del problema número 5.